¿Por qué a veces te ves repitiendo dinámicas o te ves sintiéndote igual que hace 10 años, 15 años, reviviendo sensaciones de cosas que sentías que ya estaban superadas, que no tenían por qué estar siendo repetidas o vividas en el presente y te ves atrayendo también el mismo tipo de circunstancias? Bueno, pues sucede por dos razones. Una, porque en nuestro cerebro, cuando sucede un hecho traumático, que no tiene por qué ser terrible, simplemente algo que te hizo sentir mal, lo que sucede es que se genera un engrama. El cerebro registra toda la información de lo que tú eres consciente y de lo que no eres consciente. Es decir, imagínate que alguien te agarró la muñeca para intentar que le hicieses caso y te habló con un tono de voz muy concreto, quizás elevado, y te dijo quizá una frase que ha quedado evidentemente registrada en tu sistema. Pues siempre haces las cosas igual o nunca prestas atención o lo que fuera que te dijo. Y eso tú, lo que entendió tu sistema en ese momento, lo codificó. Igual sentiste, no hago las cosas bien, soy incapaz de darme cuenta, no aprendo. Tú lo registraste de una forma concreta y además imagínate que había ruido en el exterior, un ruido específico o hacía frío. En el presente puede ser que una persona de pronto, porque estás no prestando atención, te agarre la muñeca, no con una intención dañina, ni molesta, ni es papá en aquel momento del pasado agarrándote la mano, ni es mamá o quien fuera, pero tu cerebro tiene el recuerdo y si te habla con el mismo tono o te dice alguien la misma frase, nuestro cerebro, que lo tiene totalmente identificado con algo que sucedió en un momento dado, reacciona a aquello que sucedió en el pasado tal y como tú tenías la capacidad de reaccionar en el pasado. Entonces de repente te ves reaccionando de una forma quizás infantil o sintiendo dolor o pensando, no me doy cuenta de las cosas, no aprendo nada, cuando en realidad esa persona no te está queriendo decir en el presente que no aprendes nada, ni que no eres valiosa, ni que no haces las cosas bien, nada de eso, pero tú te lo tomas a la tremenda, percibiéndote así y viviéndolo de esa misma forma, y es porque te has ido directamente al pasado, estás de pronto reviviendo inconscientemente todo eso que sucedió entonces y que no tienes superado y que está guardado como una carpetita en tu cerebro. Se le llama disparadores, disparadores que activan todo tu sistema ofreciéndote el mismo tipo de experiencia del pasado. La segunda razón por la que ocurre es una razón más energética. A mí me sirvió la forma en la que lo explica Caroline Myss, que es una doctora muy reconocida e intuitiva. Cuando sucede un hecho traumático, tú tienes un campo energético, evidentemente, vamos a decir que se quedara una especie de arpón o de puñal clavado en tu campo energético, lo vamos a decir así, ¿vale? Y eso se queda en tu campo energético y anclado en el suceso del pasado, como no existe esta línea temporal del tiempo que nos hace, bueno, pues vivir el presente de una forma, bueno, más fácil para que lo podamos entender, pero en realidad no existe este aspecto lineal, ¿no? Entonces, cuando sucede algo que también te recuerda esta situación, lo que pasa es que tú tienes un ancla del pasado, es decir, estás anclada energéticamente con algo que sucedió en aquel momento y todavía no has levantado el ancla de eso que sucedió a los 2 años, a los 5 años, a los 20 años. Es decir, tú te sientes igual, tú te revives igual, te percibes igual una y otra vez. Esto hace que merme tu energía, que baje, que te vuelvas más densa y que te estés visualizando a ti misma y teniendo una idea de ti que no es real, que simplemente se está repitiendo quién tú te sentías y cómo tú te vivías en esa situación a los 5 años, a los 3 años, a los 20 años, o cuando aquella pareja se fue, o cuando aquella persona murió, o cuando alguien te dijo no sé qué cosa, o aquella amistad te hizo no sé qué historia. Si tú sigues reviviendo aquella situación y no la has soltado, esto se le llama como ecos del pasado, anclas del pasado, y lo que necesitas es levantar el ancla, por decirlo de una forma simbólica, cortar las cuerdas, dejar de creer que eres esa persona que ha vivido eso. Tú te has dado cuenta cómo hay algunas personas que cuando, imagínate, ha muerto su marido, hay personas que muere su marido y
al año, dentro de un dolor tremendo, están viviendo el presente y les ves más o menos felices y viviendo su historia. Y hay personas que se quedan con la historia de soy la viuda de y con soy la víctima de esta situación y les ves arrastrando el dolor un año, 5 años, 10 años, con la etiqueta y la historia energética reviviendo sin haber soltado todavía que aquella muerte que ya ha terminado. Es decir, yo no soy la viuda de, yo soy esta mujer que está viviendo esta experiencia vital y dentro de todo mi vida sucedió ese hecho, pero no estoy anclada en ese hecho. O sea, puedo romper con esa situación o arrastrarla a mi vida presente. O puedes darte cuenta en una persona que haya roto una relación y te das cuenta cómo todavía se siente en dolor o enfadada, es decir, tiene un ancla con aquello que sucedió, no lo ha cortado, sigue estando allí. O sea, no está viviendo el momento presente, está en el momento presente arrastrando la energía de entonces y arrastrando el cómo se sentía allí y lo que le hizo y lo que no le hizo, lo dejó de hacer y cómo lo vivió y qué pena y qué tristeza, etcétera, etcétera. Está con un ancla en el pasado, perdiendo energía y identificándose con aquella mujer que vivió a ese suceso cuando en el presente no está sucediendo. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Ser más conscientes, ¿vale? De cuando simplemente biológicamente se ha disparado algunas de los recuerdos del pasado, hay un disparador que ha activado algo y simplemente darte cuenta y decir, bueno, ahora mismo todo está bien, esto solamente es un recuerdo, esto solo es una sensación del pasado y yo ahora tengo los recursos, tengo las habilidades y no estoy en la misma circunstancia. Y por otro lado, soltar por fin cualquier historia, creencia de mí, vivencia de mí que ya ha terminado, que no está en el presente y que está dando forma a mi realidad en el presente y justamente no es la forma que yo quiero darle a mi realidad. Para eso se necesita una gran dosis de valentía para soltar la identificación que tengo de mí misma, de mi vida, de quién soy, de cómo me tratarán los demás cuando yo suelte esa ancla del pasado y yo deje de ser esa víctima o esa mujer que vivió esto o que le hicieron esto, etcétera, etcétera. ¿Qué seré? ¿Qué nueva persona voy a ser sin esta identidad del pasado? ¿Vale? Así que bueno, ese es el trabajo, ya me vais contando en los comentarios.